Hola pandilla, ¿cómo estáis todos hoy? Espero que no muy aburridos, sino por ello estoy viendo este vídeo. Hoy vamos a ver la segunda y última parte de cómo crear un plugin de control de lobby para nuestro servidor. En el vídeo anterior vimos que el lobby es una parte importante del servidor, pero no solo lo es el mapa, sino también su funcionalidad. Para ello, creamos un plugin que teleportaba a los jugadores que se conectaban al servidor al mundo del lobby. Ahora que ya tenemos nuestro mapa y el plugin de base, vamos a expandirlo para que sirva de control de servidores no premium, solicitando a los jugadores que se registren un password que utilizarán para identificarse. Además, añadiremos la funcionalidad de control de carteles que llevará a los jugadores a las distintas zonas de juego y permitiremos configurar los mensajes para que el administrador pueda escribirlos en el idioma del servidor. Sin más preámbulos, vamos al lío. Como podéis apreciar en el fichero de configuración, he añadido la sección Enhanced Security, por defecto activada, que obliga a los jugadores a registrarse la primera vez que se conectan, solicitando una contraseña. A diferencia de otros plugins que ya existen, el nuestro no deja a los jugadores congelados hasta que se registren o ingresen el comando login. Simplemente los quita del lugar donde estaban, llevándolos al lobby, vacía su inventario, el cual será recuperado cuando salgan del lobby, y les impide escribir comandos o saltar a otro mundo hasta que no ingresen una contraseña. Las contraseñas se guardan en forma de hashes alados en el directorio que configuremos relativo al directorio del plugin, por defecto el directorio users. Un hash salado es una medida de seguridad que evita que el administrador pueda deducir las contraseñas que introducen los jugadores. Otra clave de configuración que he implementado es el autologin, que evita solicitar nuevamente el password a los jugadores que regresen desde la misma dirección IP desde donde se han conectado. Esta funcionalidad hace nuestro plugin muy atractivo, ya que si se desconectan, pueden volver al servidor y continuar jugando donde estaban sin tener que pasar por el lobby. Finalmente, como medida de seguridad adicional y para evitar que otros jugadores deduzcan las contraseñas de los más inocentes, he añadido una lista de palabras que no pueden ser utilizadas como contraseña. Lo he dejado configurable para que el administrador pueda configurar su propia lista, poniendo palabras en su idioma, el nombre del servidor, etc. Antes de ver cómo se implementan estas funcionalidades, vamos a ver un poco cómo trabaja el servidor de Bukkit Spygot de Minecraft. Como en cualquier servidor de videojuegos, el bucle principal de lógica, también conocido como Game Logic Loop, es el motor del servidor. En él hay un reloj cuya función es generar una frecuencia constante de ticks o vueltas de motor para mantener todo sincronizado. En el caso de Minecraft, cada tick dura exactamente 50 milisegundos. Lo normal es que el servidor termine con todo el trabajo que tiene que hacer antes y le sobre tiempo, el cual se conoce como idle. Durante el idle, es decir, el tiempo sobrante entre los 50 milisegundos del tick y el tiempo que le ha tomado al servidor realizar todas las tareas, el Game Logic Loop estará en espera hasta que comience un nuevo ciclo. En cada vuelta de motor o tick de servidor, que viene siendo lo mismo, se realizan las siguientes tareas. Se procesan las entidades, que es una de las tareas más costosas para el servidor, es decir, evaluar qué mobs deben aparecer, los frame items, las pinturas, ya que en Minecraft son entidades, evaluar qué Minecraft están sobre las vías y el movimiento y hacia dónde deben dirigirse, el recorrido de las flechas, etc. Se procesan los ítems, es decir, el desgaste de las espadas, picos, hadas, balas, etc. Se procesa la redstone, es decir, la lógica entre los circuitos de redstone. Se actualizan los inventarios de los jugadores, se evalúan las acciones, los teleports, etc. Se procesa la inteligencia artificial de todos los NPCs. Se determinan qué criatura nos atacará, si es un esqueleto, si disparará su arco, si es un creeper, si explotará. Se procesan las entidades de tipo tile, por ejemplo, la dinamita encendida. Se calculan los bloques afectados por una explosión, qué entidades serán disparadas por esa explosión, como por ejemplo otros bloques de dinamita, los jugadores, etc. Se calculan los eventos naturales, como la posición del sol y la luna, si llueve, si crece el césped, si crece la caña de azúcar, etc. Se procesan los bloques, como las interacciones entre el fuego y el hielo, los bloques que han sido rotos, los que se deben convertir en tile, los bloques que deben aparecer porque un jugador los ha puesto. El tiempo sobrante es lo que podemos utilizar entre todos los plugins del servidor. Si bien en esta gráfica está representado como un tiempo aparte, en realidad los plugins roban tiempo de cada una de estas acciones. Es decir, que si atrapamos el evento Block Place, estaremos robando tiempo al proceso de jugadores y al de bloques, y este tiempo se restará del idle, es decir, del tiempo sobrante de cada vuelta del Game Logic Loop. El tiempo que duran estas tareas es relativo a la cantidad de chunks cargados, la cantidad de jugadores, la cantidad de entidades, etc.
El rendimiento de un servidor de videojuegos se mide en ticks por segundo, o TPS. En el caso de Minecraft, el Game Logic Loop debe estar girando exactamente a 20 TPS. Si nuestro plugin, o la suma de todos los plugins que tenemos corriendo en el servidor, requieren más tiempo que el que ha sobrado en un ciclo, el motor no puede comenzar su siguiente vuelta, ya que debe esperar que devolvamos el control para aplicar todas las reglas del juego que hemos modificado. Cuando esto sucede, el motor se salta una vuelta, produciendo así el tan desagradable lag de servidor. El servidor de Minecraft cuenta con dos hilos de trabajo en paralelo, el síncrono, que está sincronizado con el Game Logic Loop, y el asíncrono, que ejecuta las tareas a medida que van llegando, y no hace nada cuando su planificador o schedule está vacío. En este último es donde podemos realizar las tareas que duran más de 50 milisegundos sin producir lag, pero no podemos acceder a la API, es decir, que no se puede modificar nada del juego desde este hilo. En nuestro plugin, para guardar las contraseñas de los jugadores, estamos leyendo y escribiendo ficheros en disco. Estas operaciones consumen mucho tiempo, por lo que nunca deben hacerse desde el hilo síncrono. Para eso, programamos una tarea en el hilo asíncrono que realice el manejo de ficheros de disco. Es decir, cuando un jugador se conecta, atrapamos el evento Player Login Event, el cual se ejecuta en el hilo síncrono. Desde ahí, programamos una tarea en el hilo asíncrono para ver si existe el fichero de contraseñas y leerlo. Luego, en este mismo hilo, programamos una tarea en el hilo síncrono para saludar al jugador y pedirle que se registre o se loguee. Esta es una de las maneras más sencillas de interacción entre ambos hilos. En futuras entregas de este tutorial veremos patrones más complejos. Volviendo al código, he modificado el método que nuestro plugin ejecuta al interceptar el evento Player Login para pasarle al objeto que maneja a los jugadores el jugador en el nuevo método que he escrito, Player Connect. En este nuevo método verifico si está habilitada desde la configuración la clave Enhanced Security. Si no es así, hago lo mismo que hacía anteriormente y que expliqué en el capítulo anterior. En el caso que esta funcionalidad esté habilitada, compruebo si el jugador estaba ya en memoria, cosa que sucede con los jugadores que hayan regresado antes de reiniciar el servidor. Si no es así, obtengo los datos que necesito mediante el método privado getPlayerStatus y los guardo en el objeto PS de la clase privada PlayerStaff, que ya existía pero que he ampliado para guardar, entre otras cosas, el hash de la contraseña. Luego, utilizando una clase anónima, programo la siguiente tarea en el programador de tareas del hilo asíncrono. Lo primero que hago es ver si la clave autologin está habilitada. Si es así, compruebo si el jugador ya estaba logueado en el juego. Finalmente, si la dirección IP es la misma, envío el mensaje de autologin y no hago más nada. En el caso en que el jugador ya estuviese logueado pero su IP haya cambiado, configuro su estado como registrado, lo que significa que debe volver a ingresar su contraseña. E invoco el método privado ManageRegisterPlayers, que envía el mensaje de saludo, lo teleporta al lobby y le quita las cosas del inventario. En el caso que no haya entrado en esta parte de la condición, pueden pasar dos cosas: que el jugador esté registrado, en ese caso hago lo mismo que antes, o que no lo esté. Si es así, llamo al método privado ManageUnRegistered, donde hago lo mismo que antes, cambiando el saludo. Estas evaluaciones las hago en el hilo asíncrono, al igual que obtener los datos del jugador. Para obtener los datos del jugador, me fijo si existe en el directorio configurado para guardar las contraseñas un fichero YML con el nombre del jugador. Si no es así, significa que nunca se ha registrado, por lo que configuro su estado como no registrado. En caso contrario, abro el fichero y obtengo el password, el cual compararé más tarde con el que ingrese. En la subclase PlayerStaff he añadido los siguientes métodos: HashedPassword, que contiene la clave recuperada del fichero de password, o bien la que ha escrito al registrarse. TypedPassword, donde temporalmente guardo la contraseña que escribe el jugador al intentar hacer login. El objeto Player, por comodidad y rendimiento. Si bien se podía recuperar siempre desde la API, como ahora interactúo mucho más con el jugador, prefiero tenerlo más a mano junto a sus cosas y así evitar llamadas innecesarias a la API. LastIP, donde guardo la última IP desde donde jugó. IsOP, si es OP, ya que ahora el plugin puede usarse en servidores no premium. Si un jugador OP ingresa, debo saber si realmente es él, así que se lo quito al llegar al lobby y se lo devuelvo una vez que ingresa su contraseña. Y finalmente el permiso para editar el lobby, el cual quito y devuelvo por la misma razón que el OP. Aquí voy a hacer un inciso: la gente de Debugging no acepta plugin pensado para servidores no premium.
No solo eso, sino que además no colaboran con fallos relacionados con un servidor en modo offline. Así que si querés subir vuestros plugins con esa idea, tendréis que enmascarar las funcionalidades relacionadas con no premium de tal forma que os acepten el proyecto. Por eso he llamado a esta configuración como mejora de la seguridad o Enhanced Security y no como no premium, que sería un nombre más apropiado. Otra cosa que he cambiado es la lista de comandos que registra el plugin en el fichero plugin YML. Antes estaba solo el comando trnlobby, al cual le he añadido los subcomandos de sign_add y sign_setDest para el manejo de los carteles. Además, he añadido el comando register para que los jugadores nuevos puedan registrarse, el comando change_password para cambiar la contraseña, el comando login para poder ingresar y el comando logout para hacer que solicite nuevamente la contraseña aunque el jugador regrese desde la misma IP. Como podéis ver, configuro una serie de permisos para cada comando. Este es un pequeño truco que hago para que a los usuarios no le aparezcan los comandos que no deben usar en el juego. Una vez que el usuario se loguea, le quito el permiso de login. De esta manera, ya no verá el comando login en la ayuda ni en el autocompletar. Hago lo mismo con el register y con el change password. Asimismo, si no se ha registrado, no le permito que vea el comando logout. También he cambiado la clase Command Manager para añadir el proceso de los nuevos comandos y subcomandos. Gracias a que he implementado los métodos necesarios en el Player Manager, el código de control de comandos, como se puede apreciar, ha quedado muy compacto. No os voy a aburrir explicando la lógica de cada comando, ya que tenéis el código fuente y lo podéis mirar vosotros mismos. En lugar de eso, os voy a explicar cómo funciona el comando de login. Luego de las evaluaciones pertinentes, y si todo está bien, llamo el método login de la clase Player Manager. Aquí obtengo los datos del jugador, sin ninguna verificación, ya que este método no puede ser invocado por un jugador que no esté en memoria. Le asigno a la propiedad typePassword la contraseña que ha ingresado y llamo al método privado login que requiere un objeto de tipo playerStuff. En este método verifico si la contraseña que ha escrito coincide con el hash. Si es así, configuro el usuario como logueado y le devuelvo el OP si es que lo tenía. En caso contrario, le envío un mensaje de contraseña incorrecta. Otra clase que he añadido es la de manejo de textos del jugador. Esta lee el fichero text YML y devuelve los valores que el administrador haya configurado. Por defecto está en inglés, pero podemos configurar los mensajes en español. Estos textos solo aplican a los jugadores. Los comandos administrativos se siguen mostrando en inglés, principalmente porque me daba pereza cambiarlos. La clase de Text Manager convierte los mensajes a métodos que podemos invocar desde cualquier hilo, convirtiendo la variable player entre porcentajes en el nombre del jugador. La podemos invocar desde cualquier hilo porque los mensajes se envían desde el método sendTextMessage, que programa una tarea en el hilo síncrono para hacerlo. Finalmente, he añadido la clase SignManager que maneja los carteles. En esta he debido implementar un comparador de ubicaciones, ya que el objeto location de Bukkit no es comparable, y como quería tener la lista de carteles para poder acceder rápidamente a ellos si un jugador le da con el botón izquierdo, la forma más simple que he encontrado es crear un comparador de ubicaciones. Para entender cómo funciona, vamos a verla desde los comandos, en la clase Command Manager. Cuando un administrador escribe el comando sign_add, invoco el método addEditor, el cual lo añade a la lista de editores de carteles y le dice que ya puede poner el cartel en el lobby. Cuando un administrador pone el cartel dentro del juego, vamos a aprovechar que tiene colores y vamos a escribir algo bonito, se ejecuta el método onSignChange, donde capturo este evento y verifico que el que esté escribiendo el cartel sea un administrador editor de carteles, es decir, que haya escrito el comando trnlobby sign_add. Si es así, cambio los códigos seguidos por ampersand por el código de color de Minecraft, actualizo el cartel y la lista de carteles para saber dónde se ubica. Finalmente, le aviso al administrador que debe escribir el comando trnlobby signTest para completar la configuración del cartel. Cuando un administrador ejecuta este comando, lo capturo en la clase Command Manager e invoco el método setDestination, donde configuro la ubicación del destino del cartel. Lo pongo activo, elimino al administrador de la lista de editores y añado el cartel a la lista de carteles. Cuando un jugador golpea con el botón izquierdo un cartel, es teleportado al destino configurado. Esto sucede porque en la clase EventListener, en el método onPlayerInteract, compruebo si el jugador ha interactuado con el botón izquierdo sobre un cartel configurado, y en caso que esté habilitada la opción no premium, que esté logueado. Si es así, hago el teleport a destino.
Esto ha sido todo por hoy. En esta entrega damos por finalizada la construcción de nuestro plugin de control de lobby del servidor. En el próximo capítulo de este tutorial vamos a ver algo más divertido, cómo hacer un entretenido juego el cual tengo en mente y será una gran atracción para los jugadores. Espero que hayáis disfrutado tanto del tutorial como yo haciéndolo. Bytes y happy hacking. Dale al like y suscríbete. No te olvides de darle al like y también de suscribirte.